Romanos capítulo 4, versículo 18. Leamos por favor. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Cierra tus ojos y acompáñame. Ora al Señor. Padre, gracias. Yo quiero alabarte y exaltarte por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Además, tu palabra es hermosa, porque a través de ella nos enseñas, a través de ella nos guías, nos das revelación espiritual. Quiero darte gracias por la palabra que has colocado hoy en mi corazón para tu iglesia. Yo bendigo a la vida de cada persona que está acá o que está conectada en la virtualidad o que se va a conectar a este servicio en función de lo que representa este mensaje. Gracias, Señor. Que esta palabra llegue a nuestro corazón y dé fruto muy abundante en Cristo Jesús. Yo te entrego mi vida, te doy gracias, te pido ayuda, guíame, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien guíe esta predicación en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La Biblia nos dice que contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y que de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. ¿Cuál era el panorama de Abraham? Cuando Pablo toma estas palabras y nos dice que él creyó contra toda esperanza y que esperó, ¿cuál era el panorama de Abraham? Abraham había recibido la promesa por parte de Dios o de parte de Dios, en la cual le había dicho que sería padre de multitudes, que sus descendientes serían millones de personas, tal como las estrellas del cielo o la arena del mar. Recuerden el pasaje, cómo lo saca un día o le dice que salga de la carpa donde está y lo pone a mirar al cielo y le dice: así de numerosa será tu descendencia. O si puedes contar la arena del mar, así de numerosa será tu descendencia. Y que esto se daría a través del hijo que Sara, su esposa, le daría en su vejez. Así se lo dijo. Tu descendencia será numerosísima, no se podrá ni contar, y descenderá del hijo que te dará tu esposa en su vejez. Pues bien, Abraham iba envejeciendo, Sara iba envejeciendo, lo cual hacía menos probable que pudieran ser padres, y el hijo de la promesa nada que nacía. Es decir, que las circunstancias estaban en su contra. La esperanza se perdía con cada día que se atrasaba la promesa. Cada vez más viejos, cada vez menos posibilidades. Pero la Biblia dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Cómo vemos el 2022? Obviamente para cada uno el comienzo del año es distinto. Para cada uno de nosotros el comienzo del año es diferente. ¿Cuáles son las realidades de tu vida hoy? En el ámbito personal, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están en el ámbito económico, en el ámbito laboral? ¿Cómo están en el ámbito familiar? Fíjate que cada uno arranca el año de una manera distinta. Los retos, los planes. Algunos arrancan el año, es probable que me diga: pastor, estoy arrancando un año extraordinario. Ay, que Dios te bendiga. Pastor, arranco el año con dificultades. Que Dios te bendiga. Está todo bien en mi casa, está todo bien en mi matrimonio. Pastor, tengo dificultades en mi matrimonio. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estamos arrancando el año? ¿Qué está pasando hoy en nuestra vida? Pero en un plano general, ¿cómo está iniciando el 2022? Tratemos de ver un poco el plano general. Una pandemia que no acaba. Vea, otra vez 30,000 contagios. Ya nosotros pasamos por el tercer pico de la pandemia con la iglesia abierta y no tuvimos dificultades.
¿Y por qué no tuvimos dificultades? Porque fuimos prudentes. Amén. Uso del tapaboca, distanciamiento, el gel. Son cosas necesarias. Por eso no estoy orando nuevamente por las personas aquí adelante, sino voy a hacerlos parar en el puesto. Porque la prudencia es sabiduría. Amén. Una pandemia que no arranca. Escucha uno las noticias, que volvieron a cerrarnos en dónde, que volvieron a cerrar. La conversación cotidiana es, póngale cuidado que nos van a encerrar otra vez. Así estamos arrancando el año. Una economía que no termina de despegar. No ha sido fácil el año pasado con pandemia, sin embargo hubo buenos resultados, el crecimiento económico del país estuvo bueno, pero las cosas como que no terminan de arrancar. ¿Y qué me dices del alza? Oiga, hay alza en todo, todo está carísimo. Ese es el comienzo de este año. Un año de elecciones, las cuales preocupan a muchos por las implicaciones que pueden tener para la economía, para la sociedad, para la familia, incluso para la moral de esta nación. Ese es cómo está comenzando el año. Para muchas personas es un año de incertidumbre. Para muchos es un año de incertidumbre. ¿Qué irá a pasar? No sabemos qué va a pasar, qué va a suceder. ¿Será que voy a mantener mi trabajo? ¿No lo voy a mantener? ¿Será que va a crecer el negocio? ¿Será que las ventas van a mejorar? Al mismo tiempo de las cosas personales, lo general afecta a nuestra vida. Bueno, en 2022 yo confío en Dios. Amén. ¿Por qué no lo dices conmigo? En 2022 yo confío en Dios. ¿Cómo están las cosas? Diferentes aspectos, pero nuestra confianza está en el Señor. Amén. Él nos ha traído hasta aquí, hasta este momento de nuestra vida. No nos ha dejado solos, no nos ha abandonado, y vamos a seguir confiando en Él porque Él nos va a seguir llevando adelante. Amén. Volteamos a mirar hacia atrás, vemos cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios nos ha sustentado, nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha bendecido. Nada supera su control, nada supera su conocimiento. 2022, Dios lo sabe todo. Por eso yo confío en Dios. Una de las áreas claves en las cuales debemos volvernos al Señor. Recuerda el propósito para Casa sobre la Roca. 2022, volver a Dios. 2022, volver a Dios. Que todos los días nos levantemos con esto. ¿En qué tengo que volver a ti, Señor? ¿En qué? ¿En qué me he apartado? ¿Qué es lo que me estás pidiendo que haga? ¿De qué debo arrepentirme? ¿Cómo debo regresar? ¿De qué? Dijimos, vuélvanse a mí a través del profeta y yo me volveré a ustedes. Ahí está el tema de hace 8 días colgado en el canal de YouTube para que los que no lo pudieron ver se pongan al día. Uno de los temas en los cuales debemos volvernos al Señor es la fe y la confianza en Dios. Amén, iglesia. Ese es uno de los temas. Hoy quisiera compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en ese sentido, a través de este relato del apóstol Pablo sobre la vida de Abraham, el padre de la fe. ¿Para qué? Para que volvamos a la fe, para que volvamos a creer, a la confianza en Dios como el padre de la fe, que es Abraham, como nuestro modelo. Entonces revisemos algunos secretos para la confianza en Dios. Número 1, creer en Dios a pesar de las circunstancias. Mira otra vez el versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Contra toda esperanza, ¿sabes qué significa esto? A pesar de las circunstancias. Abraham no tenía las condiciones perfectas. Si Abraham hubiera tenido las condiciones perfectas, para eso no necesita fe, hermano. Cuando tú tienes las condiciones perfectas, cuando todo está rodando bien, cuando no ves ningún problema en el panorama, ¿qué fe necesitas? Si Dios le dice a Abraham siendo joven y a Sara siendo jóvenes y que Sara no hubiera sido estéril, esto es hipotético porque Sara era estéril. Si les hubiera dicho Dios a Abraham a la edad de los 20 o 25 años, hey, van a tener un hijo, ¿cuál sería? ¿De qué estaríamos hablando? Para eso no necesitas fe.
Eso es lo normal. Pero se los dijo siendo viejos. Vas a tener un hijo en tu vejez. Y de ese hijo serás, o gracias a ese hijo, serás padre de multitudes. Contra toda esperanza, Abraham creyó. Y yo les pregunto en esta mañana, iglesia, ¿cuándo hemos tenido nosotros o han existido las condiciones perfectas? Te pregunto yo en esta mañana. ¿Cuándo han existido las condiciones perfectas? ¿Cuándo las hemos tenido? Siempre hemos encontrado variaciones, siempre hemos encontrado dificultades, siempre han habido adversidades. Toda la vida, desde que tengo uso de razón, he escuchado yo que todos los años comienzan con diferentes matices. Si no son las elecciones o el nuevo gobierno, es la situación económica, la situación mundial, ahora la pandemia. 2 años vamos a cumplir de pandemia, ¿no? ¿Cuándo hemos tenido las condiciones perfectas? Siempre han habido factores externos que afectan nuestra vida. Pero ¿sabes qué dijo Pablo a los romanos? Mira 2 Corintios 5:7, que este versículo me encanta. 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe, no por qué, no por vista. Hace 8 días estuve escuchando el sermón nuevamente y me ocurrió algo particular que lo hice notar en el sermón. Cada que decía algo, o en varias ocasiones que dije algo, lo decía como en pregunta, ¿no? Entonces, para el caso de este texto, vivimos por fe, no por vista, sería: ¿vivimos por fe? ¿No? ¿Yo vivo por fe o por vista? ¿Cuándo hemos tenido las circunstancias perfectas para montar un negocio? ¿No hay que hacer una evaluación de riesgos cuando quieres montar un negocio? ¿Y por qué se evalúan los riesgos? Porque los riesgos existen. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? ¿Por lo que vemos? Las cosas no se ven muy bien. Y entonces, ¿cómo vivimos los hijos de Dios? Por fe. Amén. Me perdona lo que voy a decir, no los noto muy convencidos. ¿Cómo vivimos nosotros? Por fe. Aunque se derrumbe el mundo, cantábamos ahorita. Aunque se derrumbe el mundo, y los escuché cantando muy duro, tú permanecerás. Independientemente de las circunstancias, cómo se vea el panorama, nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Entonces, si queremos hablar de volver a la fe, lo primero que tenemos que hacer es creer en Dios a pesar de las circunstancias. Eso es fe. Porque si las cosas están perfectas, ¿qué fe necesitas? No, yo necesito la fe es cuando veo las cosas como las estoy viendo. Sé que no hay aspectos muy claros en muchas cosas, pero yo sé que Dios está de mi parte. Y sé que Dios me va a cuidar y va a cuidar mis intereses, mi vida, mi hogar, mi economía. Esa es mi fe. Debemos volver a la fe. Número 2. Esperar en Dios con esperanza. Oiga, esto es redundante, ya se los voy a explicar. Esperar en Dios con esperanza. Míralo ahí mismo en Romanos 4:18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y ¿qué? Y esperó. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Me gusta cómo lo dice la versión Reina Valera de 1960. Ahí la traje para que la veamos. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza significa que yo espero confiado en el Señor. Amén. Estoy esperando confiado en el Señor. 2022, un año con diferentes matices, que algunas cosas se ven complicadas. Ya estamos pensando que nos podrían volver a encerrar inclusive. Esta mañana hablaba con alguien de la iglesia y me dijo: ¿qué han dicho de la iglesia, pastor? Porque fíjese que suben los contagios.
Nosotros estamos esperando en el Señor, confiados en el Señor. Amén. ¿Qué es la fe? La definición de fe de Hebreos 11:1 es magistral. Vamos a recordarla. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que ¿qué? De lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la garantía de lo que se espera. Es que no lo he recibido, es que no lo tengo, es que todavía no sé cómo van a ser las cosas, pero yo sé que van a ser buenas. ¿Gracias a qué? A que tengo mi fe en el Señor. Yo sé que puedo esperar confiadamente. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué va a pasar en el 2022 para ti, para mí, para tu vida, para mi vida? ¿Qué va a pasar para nosotros? Que si nosotros estamos pegados de la mano del Señor, vamos a ver la victoria. Amén. Que si estamos pegaditos del Señor, vamos a ver su victoria. ¿Cuándo nos ha abandonado el Señor? Nunca lo ha hecho, porque nosotros estamos fieles con Él. Ahora, volver a Dios significa estar agarraditos de la mano del Señor. Amén. Porque si te sueltas, no te garantizo que tengas éxito este año. Pero el Señor ha dicho: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Qué voy a hacer yo este año, Hernán? Coger la mano del Señor y decir: Señor, yo estoy contigo. De aquí no me suelto, ni mejor dicho, nada me hará soltar de ti. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Amén. ¿Y qué vamos a ver entonces? ¿Será que podemos esperar un buen resultado si tenemos al Señor asido de la mano? Por supuesto. La Biblia dice que Abraham creyó y esperó. Nosotros vamos a creer y vamos a esperar. Mira lo que dice Hebreos 10:23, por favor. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Qué lindo texto. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Estará firme? Porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Por qué nosotros podemos esperar y tener la confianza de que vamos a recibir las bendiciones? Porque fiel fue el que hizo la promesa de bendecirnos. Amén. Fiel es el que hizo la promesa. Entonces, hablando de volver a la fe, número 1, creer a pesar de las circunstancias. Número 2, esperar en Dios con esperanza. Esperar significa esperanza. Yo no pierdo mi esperanza. Yo sé que en Dios he puesto mi confianza y sé que Dios es fiel. Número 3, definir el objeto de nuestra fe. Este es un punto esencial hablando de volver a la confianza. Definir el objeto de nuestra fe. La Biblia dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿En dónde o en quién está puesta tu confianza? Mira lo que dice Romanos 4:17. Vamos a ver por qué podemos esperar y tener esperanza. Romanos 4:17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿En quién creyó Abraham? ¿Cuál es el objeto de tu fe? Alguien dijo que todavía el Señor goza de muy buena salud. Amén. Dios no ha cambiado. ¿Por qué puedo confiar? ¿Por qué puedo esperar? Porque Dios sigue siendo el mismo. A Dios no lo cambian los tiempos. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Amén.
Dios sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo verdad, Dios sigue siendo real. Y mientras Dios exista, y siempre ha existido y siempre existirá, yo puedo confiar, puedo esperar confiadamente, porque Dios no cambia. El mismo poder, la misma gloria, la misma majestad. ¿En dónde está tu confianza? Ahora, si tú me dices, no, pastor, es que yo tengo mi confianza en el gobierno. No, pastor, es que yo tengo mi confianza en mis hijos, en mi esposa. Pastor, yo tengo la confianza puesta en usted. Ay, bendito. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Mira, el objeto de mi fe es el Dios que da vida a los muertos. Amén. La Biblia dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 17, por favor. Juan 11, 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. ¿Cuántos días llevaba Lázaro en el sepulcro? 4, hermano. Estaba muertecito. 4 días. Lo habían enterrado ya. 4 días. Versículo 37. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Me quedé pensando en esa pregunta. Porque es la pregunta que muchos incrédulos nos hacen a los creyentes. Y si tú que crees en Dios y que vas a esa iglesia, ¿por qué estás pasando por esa dificultad? Aquel que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí lo había podido haber hecho. Es que es Dios, pero no quiso hacerlo. La Biblia dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le parezca. Amén. Y no por eso dejo de creer. No por eso dejo de creer. Muchos de nosotros tuvimos pérdidas muy grandes el año pasado y no por eso hemos dejado de creer. Amén. Dios hace lo que Él quiere. Es más, nuestra fe se va renovando cada día, confiando en Él. Aquí estudiamos el año pasado los días miércoles, y ahí están colgadas todas las charlas, los atributos de Dios. Y uno de los atributos suyos es la soberanía. Conmovido una vez más, versículo 38, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Cuando Marta escuchó que Jesús dijo quiten la piedra, dijo: ya debe oler mal. La descomposición del cuerpo es algo natural. Versículo 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Esto es terrible, hermano. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios? Por la fe. ¿Cómo vamos a ver que Dios se manifiesta? Por la fe. ¿Cómo vamos a ver la manifestación gloriosa de Dios en esa área económica, en esa área familiar, en ese tema con los hijos? ¿Cómo la vamos a ver? Por la fe. Amén. Porque creemos. Jesús le dice a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, es decir, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Dicho esto, ¿qué hizo? Gritó con toda su fuerza. Entonces usted está leyendo lo que gritó, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio.
Ejercicio físico. Vamos a gritar con todas nuestras fuerzas lo que Jesús gritó en ese momento, que fue: Lázaro, sal fuera. Allí en las casas y aquí en el templo. A la voz de 3 vamos a gritarlo: Lázaro, sal fuera. 1, 2, 3. Lázaro, sal fuera. ¿Qué hizo Jesús? Gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Dónde estás depositando tu confianza para el comienzo de año 2022? ¿Dónde depositó su confianza Abraham? En el Dios que resucita a los muertos. Amén. Decía hace 8 días, con alguna ironía, que hay gente que coloca su confianza en agüeros, en el zodiaco. Uy, ¿qué me deparará este año? Y en vez de ir a la Biblia, abren el zodiaco. Imagínese usted la revelación bíblica, la palabra de Dios, cambiada por un absurdo. ¿En quién estás confiando? Jesucristo es el Señor. Amén. Y cuando se presentó una dificultad, resucitó a un muerto. Ese es el Dios en el que yo creo, en el Dios en el que tú crees. Amén. El Dios que puede hacer cualquier cosa. Entonces, número 3, ¿cuál es el objeto de mi fe? El objeto de mi fe es el Dios que da vida a los muertos, y es el Dios que llama las cosas que no son como si ya existieran. Me gusta eso. Llama las cosas que no son como si ya existieran. No existe nada, pero Él ya las llama. Y me puse a pensar en la creación. Vamos a trabajar en arquitectura celestial. Ya estoy pensando en todos esos sermones que vienen, porque hay que volver a la palabra, volver a lo que Dios creó. Y cuando hablemos de lo que Dios creó, vamos a hablar de las cosas de actualidad, ¿no? Porque no puede más nuestro corazón que entristecerse de 2 personas que este fin de semana recibieron una eutanasia. Y uno dice, ¿cómo puede estar pasando eso? Pues ese es el mundo de hoy. Vamos a ver cómo fue que Dios creó la vida. Arquitectura celestial. El Dios que crea las cosas con su palabra. No existen, pero Él las crea. Hágase la luz. Y la luz se hizo con su palabra. Y Dios puso en mi corazón este texto de Lucas 8, 49, 55. Lucas 8, 49, 55. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: ¿tu hija a qué? Ha muerto. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No, Jairo había ido a decirle a Jesús que su hija estaba enferma. Y llegaron personas de la casa de Jairo, después de que la niña murió, a decirle: Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Estas son palabras mayores. Diga conmigo: palabras mayores. No tengas miedo. ¿Hay alguien aquí que tenga miedo de lo que puede suceder este año? No me contestes. ¿Hay alguien aquí que está arrancando el año con temor, con desesperanza, con incertidumbre? Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi vida? La Biblia dice: no tengas miedo, cree nada más. Hay que volver ¿a qué? A la fe, volver a creer. Los milagros que hizo Dios el año pasado entre nosotros fueron increíbles. Y en la iglesia en general. Sanidades, bendiciones en el área económica. Yo converso con ustedes en las cosas que me cuentan y digo: Dios es increíble.
Las cosas que Dios hizo entre nosotros. No tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Me gustó tanto recordar ese texto. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero estamos hablando de que mi fe está en el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Por eso Jesús dice, no está muerta, está dormida. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerto. Cuando nosotros, en medio de las condiciones más difíciles, más adversas, de las circunstancias, nadie está diciendo que las cosas están bien. Si estuvieran bien, no se necesitaría fe. Amén. Estamos hablando de que estamos arrancando un año con pandemia nuevamente, que la economía no se acomoda, que vienen elecciones y una cantidad de cosas. Y nosotros decimos, yo creo en Dios, yo sé que Dios en medio de esta circunstancia me va a salir adelante. ¿Sabe qué puede hacer la gente? Burlarse. Que se burlen lo que quieran. Nuestra fe tiene que permanecer como intacta. Señor, mi fe está en ti y está hasta el final. Yo se lo digo tantas veces a Dios, mi fe está en ti hasta el final. Entonces ellos empezaron a burlarse porque él sabía, a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, ¿qué le dijo? Niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. ¿Qué dijo Jesús? Dale de comer que debe tener un hambre. Estaba muerta, pero es que estamos creyendo en el Dios que llama las cosas que no son como si ya existieran. Por eso dijo, está dormida. Y le dijo, niña, levántate. Algunos en lo personal están comenzando un año con muchos retos, con muchas dificultades, problemas en casa, matrimonios con debilidad. Y Jesús está viendo restauración. Amén. Donde algunos están viendo divorcio, el Señor está viendo restauración. Donde algunos están viendo enfermedad, el Señor está viendo sanidad. ¿Cuál es el objeto de mi fe? ¿En quién he puesto yo mi esperanza? Muy bien. Que Dios los bendiga, iglesia. Amén. Que mantengan su confianza en el Señor. Yo haré lo propio. Esto es personal. Yo haré lo propio. Digo, Señor, mantendré mi confianza en ti hasta el final. Y espero que cada uno haga lo mismo. Porque en esa circunstancia donde tú dices, Dios, ¿cómo salgo de ese endeudamiento? ¿Cómo hago con esto? Yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú eres Dios. Bueno, número 4. No flaquear en la fe a pesar de nuestras realidades. Vamos a Romanos 4:19, por favor. Romanos 4:19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Me gusta tanto hablar de esto. La fe no niega la realidad. La fe cree que la realidad puede ser transformada por el poder de Dios. Amén. La fe no niega la realidad. Es que no se trata aquí de hacer un ejercicio mental para decir esto no está pasando. Eso es lo más absurdo que yo he escuchado. Y de eso hay mucho. No, aquí sí está pasando. Si alguien está enfermo, diga que no está enfermo y verá que se sana. Qué cosa tan ridícula. Ay, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. No, si está enfermo, declare su sanidad por el poder de Dios. La fe no niega la realidad. La fe cree que la realidad puede ser transformada
por el poder de Dios. La Biblia dice: su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Sara fue madre a los 90 años, fue estéril toda la vida, porque por eso nunca pudo tener un hijo joven. Y ya a los 90 años no podía tener hijos, porque fisiológicamente, biológicamente, ya no es posible. Su ciclo de dar a luz ya había pasado. Esa es una realidad. Tal vez estás viviendo cosas que tú dices: pastor, pero es que en verdad las cosas están difíciles. Yo no te estoy diciendo que niegues la realidad de lo que estás viviendo. Tal vez en verdad la situación conyugal está grave. Tal vez el problema con los hijos está mal, o la economía, o la falta de trabajo, o la salud. Yo no estoy diciendo que neguemos lo que nos está pasando. Estoy diciendo que creamos en el Señor. Amén. Que nuestra fe no flaquee a pesar de la realidad. Así como hay factores externos, siempre han existido, también hay factores internos. Una enfermedad, la crisis económica, familiar, las limitaciones mismas de nuestras personas, las limitaciones de nuestro carácter, de nuestras fuerzas. Yo a veces me pongo a ver lo limitados que somos. Bueno, por lo menos lo limitado que soy yo. Oh Señor, ¿yo cómo voy a resolver eso si yo soy tan limitado? A veces tengo hasta limitaciones de mi propio carácter. El carácter a veces no le da a uno para hacer ciertas cosas. Señor, ¿yo cómo le voy a decir eso a esa persona? ¿No? Ayúdame, dame fuerzas. Señor, ¿cómo voy a resolver ese problema? Dame fuerzas. ¿Sabes qué significa flaquear? Debilitarse o perder la fuerza. Que nuestra fe no flaquee, que no se debilite nuestra fe. Mira lo que dice Marcos 9, 22, 25, por favor. Marcos 9, 22, 25. Le llevan a Jesús un muchacho que está endemoniado. A los apóstoles del Señor. Un muchacho que está endemoniado para que lo libere, y no pueden liberarlo. No pueden. Entonces se lo llevan a Jesús. Mira lo que le dice el Padre: muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Versículo 23. ¿Cómo que si puedo? Escuche esto, mire, esto es impresionante. Lo que el Señor me reveló aquí es impresionante. ¿Cuántas veces viendo este pasaje? Y mira lo que el Señor me revela aquí. Si puedes hacer algo, le preguntan a Jesús. Y Jesús dice: ¿cómo que si puedo? ¿Qué fue lo que debió haber dicho después? Yo puedo hacer cualquier cosa porque yo soy Dios, ¿cierto? ¿Cómo que si puedo? Le está preguntando si puedes. Y Jesús dice: ¿cómo que si puedo? Debió haber dicho: yo puedo hacer lo que quiera. No dijo eso. Mira lo que dijo: para el que cree, todo es posible. Qué locura, hermano. Qué locura. Jesús no está diciendo: claro, yo puedo porque yo soy Dios. No, está diciendo: viejo, para el que cree. La pregunta es: ¿tú crees? Para el que cree, todo es posible. Hay que volver a la fe. Amén. Hay que volver a creer en el Señor. Para el que cree, todo es posible. Sí creo, dijo el Señor, el papá de este muchacho. Sí creo, dígalo conmigo: sí creo. Dígalo una vez más: sí creo. Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Qué sinceridad, ¿no? Qué sinceridad. A veces nos flaquea tanto la fe. Pasamos por tantas circunstancias, las realidades son tan duras que nos flaquea la fe. ¿A quién no le ha flaqueado la fe aquí? Iba a decir, levante la mano al que no le ha flaqueado la fe. A todos nos ha flaqueado. Pero nuestra fe no puede flaquear en las dificultades. No nos podemos debilitar. Sí creo, Señor, aunque sea con una poca fe. Ayúdame a verlo, Señor. Ayúdame a ver este 2022 tu bendición. ¿Cómo se resuelven las cosas en mi casa, en mi vida? Ayúdame, Señor, en mi hogar, en mis finanzas, en mi salud. Al ver que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno.
espíritu sordo y mudo, dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. ¿Sabes? Este ayuno que vamos a tener el próximo sábado, vamos a estar trabajando sobre echar fuera las mentiras del diablo, sobre echar fuera las mentiras del enemigo. En verdad que el enemigo nos perdóneme lo que voy a decir, nos come a cuento y le creemos sus mentiras. Dios no ha perdido su poder. Amén. No lo ha perdido. Puede hacer lo que quiera. Pero ¿sabes qué nos dice el Señor esta mañana? Para el que cree, todo es posible. Número 5. No vacilar como vacilan los que no creen. Estamos hablando de los secretos para volver a la fe. Romanos 4:20, por favor. Romanos 4:20. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en Romanos 4:20. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. ¿Y qué hizo? Dio gloria a Dios. ¿Qué hizo el padre de la fe? Ante la promesa de Dios, no vaciló. Flaquear es debilitarse. Vacilar es dudar. No flaqueó su fe, no se debilitó en su fe, pero tampoco dudó, no vaciló. ¿Sabes qué es vacilar? Estar indeciso, titubeante, sin decidirse a hacer o decir algo o sin escoger entre varias opciones. Hay mucha gente así, vacilante. Mira lo que dice Santiago 1, por favor, versículos 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Mire que en este texto no hay vacilación de ninguna especie. Si a alguno le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedírsela a Dios. ¿Por qué? Porque Dios da. ¿Y Dios cómo da? Abundantemente. Pero que pida ¿cómo? Con fe. ¿Cómo debe pedir? Con fe, sin dudar, es decir, sin vacilar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. El que vacila, el que duda, es como el mar, como las olas del mar. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí necesitamos sabiduría. ¿Amén? Bueno, si necesitamos sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela a Dios. Pero lo único que necesitamos no es sabiduría. Bueno, si tuviéramos sabiduría, nuestra vida caminaría muy bien. Dame sabiduría, Señor. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón? Sabiduría. Pero lo único que necesitamos no es sabiduría. Necesitamos muchas cosas. ¿Cómo se las vamos a pedir al Señor? Con fe, sin dudar, sin vacilar. Ay, pero ¿será que sí, pastor? ¿Será que Dios qué? ¿Que ha perdido su fuerza, su poder, su capacidad, que dejó de ser Dios? ¿Lo afectó la pandemia? ¿Cuánto hay que cambiar? Amén. Que nuestra fe se fortalezca. Eso es lo que le voy a pedir tanto al Señor este año, que volvamos a la fe. Número 6, reafirmarnos en nuestra fe en Dios. Míralo ahí mismo en el Romanos 4:20. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que hizo, se reafirmó. Oiga, se reafirmó en su fe. Tal vez tengamos que hacer eso. Tal vez tengamos que reafirmarnos en nuestra fe, independientemente de las circunstancias o de las realidades. Factores externos para comenzar el año, factores internos, independientemente de lo que esté pasando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Reafirmarnos. ¿Qué significa reafirmar? Confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o hecho. Yo lo reafirmo cuando lo confirmo en la validez, o mantenerme en una posición que ya adquirí. Yo me reafirmo en eso.
¿Sí? Hace 8 días tocamos un capítulo de Job y traje el versículo 2, Job 42, 2. Y voy a tomar de allí otra enseñanza que Dios me inquietó mucho sobre el arrepentimiento para hablar de volver a Dios. Pero hoy hablemos sobre reafirmarnos en la fe. Mira lo que dice Job 42, 2. Mira lo que significa reafirmarse en la fe. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Oiga, eso es lo que se llama reafirmarse en la fe. Yo sé bien que tú lo puedes todo, Señor. Yo sé bien que nadie puede frustrar ninguno de tus planes. ¿Será que este es tiempo de reafirmarnos en nuestra fe? ¿Será que necesitamos decir, venga, yo he estado como indeciso, como que mi fe está flaqueando, necesito reafirmarme? Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible, que tú puedes hacer cualquier cosa, que todo lo sabes, que todo lo puedes, que tú eres Dios. Número 7. Dar gloria a Dios. Míralo ahí en el capítulo nuevamente 4:20. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. ¿Y qué hizo? Y dio gloria a Dios. 3 clavecitas en ese solo versículo maravillosas. No vacilar, es decir, no dudar. Reafirmarnos. Muchos de los que estamos aquí, iglesia, y los que están en casa, atentos a lo que voy a decir, creo que viene del Señor. Muchos de los que estamos aquí necesitamos reafirmarnos en el cristianismo. ¿Creemos o no creemos que Jesucristo es el Señor? ¿Creemos o no creemos como cristianos que somos? Porque ahora hay un poco de vientos de doctrina engañando a todo el mundo, hasta la propia iglesia, engañada. Y nosotros no nos vamos a dejar engañar. Amén, iglesia. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, la palabra de Dios es verdad. Y dar gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Significa engrandecer su nombre, exaltarlo. Ahora lo hacíamos en la alabanza. Dábamos gloria a Dios con las canciones. Mira lo que dice Efesios 3, 20, 21, por favor. Efesios 3, 20, 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dar gloria a Dios es hermoso. Dar gloria a Dios, al que puede hacer muchísimo más. ¿Qué puede hacer Dios? Muchísimo más de lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en ¿quiénes? En nosotros, los creyentes. En el creyente. A Él sea la gloria en la iglesia. Me acordé de una canción que se llama Aclamad a Dios. No sé si la escuchaste. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. ¿La escuchaste alguna vez? Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras. ¿Cómo son las obras de Dios? Asombrosas, maravillosas. Por eso doy gloria a Dios. Doy gloria a Dios. ¿Y sabes algo? No damos gloria a Dios porque las cosas estén bien solamente. Damos gloria a Dios cuando las cosas están bien. Claro que sí. No podemos hacer menos. Amén. Damos gloria a Dios aunque las cosas no estén bien. Esa crisis matrimonial, ese tema, y tú dices, Señor, yo te doy gloria porque sé que tú puedes resolver esto,
porque tus obras son asombrosas. Ese problema personal, ese tema de salud, y tú dices, Señor, yo te doy gloria, yo te exalto, yo te alabo. Recuerden que constantemente les digo que una de mis oraciones al Señor es proclamar que Él ha hecho maravillas. Yo he visto las maravillas de Dios. ¿Las has visto tú? He visto las maravillas de Dios y le digo, Señor, tú has hecho maravillas. Tu vida, mi vida, es una de las obras maravillosas del Señor. Que estemos aquí es una obra maravillosa de Dios. Mi matrimonio, tu matrimonio es una obra maravillosa de Dios. Señor, yo te doy gloria. ¿Qué hizo Abraham? Dio gloria a Dios. Amén. Bueno, terminemos. Número 8. Estar plenamente convencidos de que Dios tiene poder. Estar plenamente convencidos. Mira el versículo 21, Romanos 4, 21. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Cómo estaba Abraham? Plenamente convencido. ¿Cómo estaba Abraham, iglesia? Plenamente convencido. ¿Y cómo estamos tú y yo? Plenamente convencidos. ¿Estamos plenamente convencidos? ¿Qué significa pleno? Total, completo. No hay espacio. Si está pleno, es porque está lleno. Pleno es completo. Y convencido, que está seguro, que tiene la certeza, es decir, completamente seguro. ¿Cómo estaba Abraham? Completamente seguro. ¿De qué? De que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Entonces miremos Lucas 1:37. ¿Qué dice Lucas 1:37? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Hay algo imposible para Dios, iglesia? Nada. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Si tú eres capaz de decirme a mí, hoy en esta mañana, pastor, yo sé que para Dios no hay nada imposible, en función de lo que estás viviendo hoy en tu vida. Atento, iglesia. Si tú eres capaz de mirarme a mí a la cara y decirme, pastor, yo sé que para Dios no hay nada imposible, en función de lo que estás viviendo hoy en tu vida, tú estás plenamente convencido. Si no, no lo estás. Amén. Esto se puso complicado, porque es que nosotros solemos recitar la palabra, para Dios no hay nada imposible, pero vemos la crisis de nosotros y decimos, ay Señor, ¿y ahora? ¿Hay imposible o no hay imposible? No lo hay. Entonces, ¿cómo estás? Plenamente convencido de que para Dios no hay nada imposible. Es lo que espero que pase hoy con la iglesia, tanto aquí en el templo como en casa, que estemos plenamente convencidos. Amén, iglesia. Terminamos en Romanos 4, 22, 25 y oramos. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Espero que hayan anotado o vuelvan a escuchar el sermón y anoten los puntos. Por eso, ¿por qué se le tomó en cuenta a Abraham su fe como justicia? Número 1, porque creyó a pesar de las circunstancias. Número 2, porque esperó con esperanza. No eran las condiciones perfectas, pero él esperó. Número 3, porque definió el objeto de su fe. Creyó en el Dios que resucita a los muertos y en el que llama las cosas que no son como si ya existieran. Número 4, porque no flaqueó en la fe a pesar de su realidad. Número 5, porque no vaciló como vacilan los incrédulos. Número 6, porque se reafirmó en su fe. Número 7, porque dio gloria a Dios. Número 8, porque estaba plenamente convencido
Versículo Romanos 4:22. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Gracias a su fe, Abraham fue salvado por Dios. Gracias a su fe, Abraham le dio la promesa. Gracias a que Abraham no flaqueó, a que estaba plenamente convencido, Dios le dio la promesa. Su fe se le tomó como justicia. Ah, tú creíste, Abraham, yo te hice una promesa. Pues ahí tienes a tu esposa embarazada. Vas a tener un hijo y serás padre de millones. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, iglesia. Versículo 23. Y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dije hace unos minutos que muchos tendremos, me gusta incluirme, que definir aún nuestro cristianismo este año. Porque todo lo que hemos hablado aquí y todo lo que Dios puede hacer, lo hará por una razón. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, porque Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Por eso resucitará esa crisis, por eso resucitará ese problema de salud. Por eso Jesús dice: no está muerta, está dormida. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y en función de las realidades de nuestro comienzo de año, personales, familiares, económicas, de salud, de las internas, factores internos, o de los factores externos, la pandemia, el mercado, la economía, las salsas, las elecciones. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza, amada iglesia? 2022, yo confío en Dios. Estoy plenamente convencido de la existencia de Dios, del poder de Dios, de su gloria, de su majestad, de su soberanía. Confío que todo lo que me suceda este año no supera ni el conocimiento ni el control de Dios. De hecho, Él es el que permite. Y si yo tengo fe y camino por esa fe, voy a ver la bendición, voy a ver la victoria. Amén. En cada una de esas circunstancias veré la victoria en mi hogar. Señor, veré tu victoria en mi hogar. Aleluya. Veré tu victoria en mi vida, en mi salud, en mi relación con mis hijos, en mi economía. Veré la victoria en mi matrimonio. Veré la victoria, Señor, en todas las áreas de mi vida, y no solo en la mía, sino en la de mis preciosos hermanos, porque estoy plenamente convencido. Gracias, Señor. Señor, yo te pido que nos permitas reafirmarnos en nuestra fe. Comienzo de año, inicio de año, lo mejor que podemos hacer es reafirmarnos en nuestra fe. Yo creo en ti. Yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas. Yo creo en que tú eres Dios. Yo creo a pesar de las evidencias. Yo creo y espero. Creo y espero. Gracias, Señor. Y espero activamente, haciendo mi parte. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en esta mañana en Cristo Jesús. Te doy gloria y honra. Te doy alabanza por tu palabra y te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, que me ayudes a volver a la fe, a volver a creer, a volver a ti en Cristo Jesús. Yo vuelvo a ti, Señor. Estoy de regreso. Estoy de regreso con mi fe, Señor, y una fe creciente. Ayúdame en mi poca fe. Ayúdame a creer, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Gracias. La iglesia te alaba y te bendice, te da gloria. La iglesia te da gloria a ti, Señor. Yo te doy gloria a ti, Señor. Yo te doy gloria. Tú eres Dios.
Grandes y maravillosas son tus obras y tú has hecho maravillas. Gracias, Señor, lo volverás a hacer una vez más. Lo harás una vez más. Gracias. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Vamos a terminar este segmento diciendo: yo creo. Dígalo conmigo: yo creo. Gracias, Señor. No sé si hay personas que vengan hoy por primera vez. Si vienes hoy por primera vez, si nunca antes entregaste tu vida a Jesús, alguien te invitó a la iglesia y vienes hoy por primera vez, y dices: ¿sabes, Señor? Yo creo y te abro mi corazón. Levántame tu mano. ¿Quiénes vienen hoy por primera vez? Levántame tu mano. Fuiste invitado hoy a la iglesia. Dios te bendiga. ¿Quiénes más vienen por primera vez? Que Dios los bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por ellos. De pronto estás en casa viendo el servicio, o te conectarás. Si estás escuchando esto, tú que estás en casa, ustedes que están aquí, vamos a hacer algo. Vamos a colocarnos en pie ahí en el puesto. Colóquense en pie, por favor. Las personas que vienen por primera vez, colóquense en pie. Gracias, Dios santo. Colóquense en pie. Tal vez si estás en casa te colocas en pie, y toda la iglesia te va a acompañar y vamos a decir esta oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirlo. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos y con todo tu corazón. Yo voy a decir la oración, pero te pido el favor que la repitas. Perdóname antes de decirla. No sé si alguien haya venido ya otras veces, pero nunca haya hecho esta oración, o quiera reafirmarse hoy en esta oración. Si de corazón sientes la necesidad de reafirmarte, colócate en pie. Colócate en pie y vamos a reafirmarnos en esta oración. Tal vez ya la hiciste antes y no has estado muy fino en ella. Es tiempo de hacerlo, es tiempo de reafirmarnos. Repite conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. A ustedes que están en pie, que hicieron la oración por primera vez, quiero hacerles una invitación. Por allí está paradita mi esposita Claudia. Dios te bendiga, mi amor. Ella quiere compartir con ustedes una información sencilla pero oportuna y necesaria. Presentarles la iglesia y saber en qué podemos servirles. Estamos para servirles. Que Dios los bendiga. Voy a pedirles el favor que vayan con ella en este momento, las personas que hicieron la oración por primera vez. Por favor, diríjanse con Claudia. Que Dios los bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor.